Una nueva polémica ha surgido alrededor de los hallazgos de un arqueólogo israelí, Joseph Garfinkel, de la Universidad Hebrea, quien afirma que las pequeñas figuritas masculinas asociadas con pequeñas representaciones de caballos de los siglos X y IX a.C., que han sido descubiertas en yacimientos del antiguo reino de Judá, podrían ser las más antiguas representaciones del dios bíblico israelita, Yahvé. La estatuilla fue hallada en Khirbet Jaffa, al sur de Jerusalén, en los territorios palestinos ocupados. La estatuilla en cuestión se remontaría a la época de los reyes David y Salomón. Según el jefe del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Joseph Garfinkel, la estatuilla con una nariz prominente y orejas perforadas sería la representación de Yahvé, y es similar a otras dos estatuillas recuperadas en un yacimiento de Moxa, a 10 kilómetros al oeste de Jerusalén. Las estatuillas fueron encontradas junto con otras de pequeños caballos. En las cabezas puede observarse un hombre barbado, con orejas perforadas y una corona en la cabeza. La controvertida sugerencia de que podría tratarse del mismísimo Yahvé tomó como referencia las Sagradas Escrituras, donde se menciona que Dios montaba a caballo. Una de las cabezas fue desenterrada una década atrás en Khirbet Jaffa, a 32 kilómetros de Tel Moxa, donde se encontraron las otras dos a principios de este año. Entonces Garfinkel comenzó a preguntarse si las cabezas de arcilla estaban relacionadas entre sí y si podrían representar a un dios, a cuál de ellos es. Las respuestas fueron bíblicas y estaban en los libros de Habacuc y en Salmos. En Habacuc 13:8 se lee: Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. El segundo ejemplo figura en Salmos 68:4 y dice: Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yahvé es su nombre, alegraos delante de él. Por lo tanto, según Garfinkel, la Biblia describe a Yahvé como un jinete en los cielos o en las nubes. Garfinkel sabe muy bien que la Biblia es muy clara en cuanto a la prohibición de representaciones físicas de Dios, pero argumenta que en el reino de Judá era una historia diferente. Hace 3000 años había aquellos que rendían culto a Yahvé, por lo que los elementos iconográficos en las estatuillas corresponden con descripciones de Yahvé según la descripción bíblica. También argumenta que la prohibición de creación de imágenes de Yahvé fue adoptada mucho tiempo después de la creación de estas cabezas. Desde los 10 mandamientos en adelante, la advertencia contra la creación y adoración de representaciones físicas de lo divino es uno de los temas más recurrentes en la Biblia. Sin embargo, generación tras generación, se describe que el pueblo de Israel reiteradamente no cumple con la regla, y se dice que la práctica de la idolatría se extendió hasta la destrucción del primer templo en el 586 a.C. La Biblia está llena de exhortaciones de líderes al pueblo de Israel para que dejen de adorar a los dioses, pero aún así, los sitios de excavación están llenos de restos de deidades. Una imagen de Yahvé tan tosca, según Garfinkel, se debe a que Egipto y Mesopotamia eran los reinos ricos con artistas de la corte, pero Judá era pobre y pequeño, apenas poblado y con poca tierra de cultivo. Sus argumentos para apoyar esta idea afirman que esta figurilla fue localizada en un edificio que puede ser un palacio, lo que sugiere que la misma era importante para las personas que vivían ahí.
En el enclave de Tel Mossa, excavaciones recientes descubrieron 2 estatuillas de cabezas y 2 figurillas de caballos dentro de un templo. Las mismas se remontan a casi 3000 años atrás. Y Garfinkel cree que originalmente mostraban 2 representaciones de Yahvé montando a caballo. 2 de las cabezas están diseñadas de manera similar a la cabeza hallada en Khirbet Qeiyafa. Garfinkel sostiene que estas figurillas se encontraron en lugares de veneración, tales como un palacio, un templo o una cueva funeraria, porque son representaciones de Yahvé. Para los israelitas que vivieron en esa época, ver una representación de Dios era importante. En todo el antiguo Oriente Próximo era una práctica común que la gente pudiera ver la imagen de una deidad dentro de un templo o otro lugar importante, asegura Garfinkel.